La escena comenzó con la multitud emocionada gritando por el combate que todos habían estado esperando. El árbitro presentó al participante Daniel con el título del triturador y a su oponente RMC, llamado Won Young-min, con el título de El Maestro. El árbitro los hizo enfrentarse y les preguntó si estaban listos. Dio la señal para pelear y Daniel corrió inmediatamente a atacarlo, pero Won se agachó a tiempo y le dio una patada en la cara tan fuerte que lo hizo volar. Daniel cayó al suelo y se desmayó. La multitud no podía creer que había terminado la pelea en 2 segundos, pero el árbitro hizo que todos se calmaran y anunció la victoria de Won. Después, un reportero le pidió que compartiera sus pensamientos sobre su victoria y él respondió que estaba feliz de haber ganado, diciendo que ese era el día en que verdaderamente se encontraba en la cima del mundo, y que por eso se retiraba. Al día siguiente, en un edificio de apartamentos, estaba holgazaneando en su casa, viendo las noticias que anunciaban su repentina retirada, pero sabía que aunque al principio sería un poco ruidoso, pronto se calmaría todo, ya que la popularidad de las artes marciales no era lo que solía ser. Se dio la vuelta en el sofá, diciendo que estaba aburrido. De repente, alguien levantó la mano y le dio una fuerte palmada en la espalda. Él le preguntó por qué lo había golpeado y ella le dijo que saliera y buscara algunos amigos o algo así. Él le preguntó dónde se suponía que debía encontrar amigos, y ella le respondió que siempre había sido un solitario, enfocándose solo en los deportes, así que debería ir a un gimnasio o algún otro lugar. Pero él le dijo que estaba retirado, así que no iba a hacer ejercicio y que iba a descansar. Ella, furiosa, le preguntó si la jubilación era algo de lo que presumir y por qué se retiraría a los 24 años. Él respondió que era porque no quedaba nadie que pudiera desafiarlo, posando con orgullo y confundiéndola aún más. Explicó que hacía mucho tiempo que no se sentía relajado, así que seguiría descansando. Ella le advirtió que ganaría peso en poco tiempo si seguía así y le preguntó si sabía que es más fácil ganar peso después de retirarse, pero él simplemente estuvo de acuerdo sarcásticamente, diciendo que sería una pérdida para la humanidad si su cara ganara peso. Luego se acostó en el sofá para provocarla, diciendo que estaba demasiado perezoso. Ella se sentó, tomó el control remoto y le sugirió que intentara jugar videojuegos, porque estaban muy de moda últimamente. La televisión mostró el juego Fan o Saga y luego la pantalla mostró a 2 hombres que estaban comenzando una entrevista. El entrevistador dijo que recientemente había crecido la curiosidad sobre el impacto de los artistas marciales en la vida real o usuarios con buen control entrando en el juego Fan o Saga y le preguntó al hombre llamado Aston qué haría si el recientemente retirado maestro Won Young-min apareciera en Fan o Saga Aston sonrió y respondió que, por muy hábil que fuera Won Young-min, no tendría ninguna oportunidad en Fan o Saga El entrevistador le preguntó qué quería decir con eso, y Aston explicó que el control es importante, porque es evidente que muchos atletas ya se han hecho un nombre como ranques, pero el control por sí solo no es suficiente para entender el juego. Subir de nivel y obtener objetos también son esenciales, al igual que las batallas basadas en números. En ese sentido, era absurdo compararlo con Young-min, por muy grande que fuera. El entrevistador, sorprendido, le preguntó si estaba diciendo que podría ganar incluso si tuvieran el mismo nivel y objetos, y Aston respondió que, incluso si el nivel de Young-min fuera alto, él sería definitivamente el ganador. Young-min puede ser un maestro en la vida real, pero en Fan o Saga él era el maestro. Won se enfureció al escucharlo y se preguntó cómo se atrevía Aston a decir que le ganaría. Le dijo a ella que lo intentaría, lo que la emocionó, y lo abrazó diciéndole que, una vez que lo probara, sería increíble, y que ella también era una ranque bastante exitosa. Won le preguntó cuándo había comenzado a jugar tantos videojuegos, pero se escapó mientras ella bailaba emocionada, preguntándose si ser ranque era realmente tan impresionante. Luego recordó que había una publicación discutiendo sobre quién era más fuerte entre él y otros ranques, y se preguntaba quiénes podrían ser esos fuertes ranques. A la mañana siguiente, en la calle, la gente estaba sorprendida y maravillada al verlo mientras caminaba. Escuchaba a las personas preguntándose si era una celebridad y otros sabían que era Won Young-min, el hombre más fuerte del mundo. Caminaba escuchando todos los halagos de la gente sobre él y se sentía feliz y tímido al mismo tiempo por su popularidad.
Unos minutos después, llegó al edificio de Fan o Saga Asterisco. Los trabajadores estaban conversando alegremente, pero de repente se detuvieron cuando él entró. Todos estaban asombrados y no podían creer que lo veían allí. Una de las trabajadoras se le acercó y le preguntó en qué podía ayudarlo, y se sorprendió cuando él le preguntó cómo se jugaba Fan o Saga Asterisco. Ella no podía creerlo y le preguntó si realmente quería jugar su Fan o Saga Asterisco, a lo que él respondió preguntando si no podía. Entonces, se dio la vuelta diciendo que iría a jugar Linux 5 en otro vecindario, pero ella lo detuvo y le dijo que siempre había querido atenderlo. Tímidamente, le señaló el camino y le explicó que comenzaban con el escaneo corporal. Llegaron a la sala de escaneo y él estaba de pie sin camiseta mientras la máquina lo escaneaba. Ella explicó que las estadísticas se basarían en fuerza, agilidad y resistencia, tal como en el juego. Contó los segundos mientras miraba su cuerpo y luego miró la pantalla. Quedó impactada al ver que todos los resultados estaban al máximo. No podía creerlo, pero al mismo tiempo lo esperaba porque él era el maestro. Unos días después, en Condulsa, en el edificio del productor y operador de Fan o Saga Asterisco, los trabajadores estaban viendo los trofeos en la pantalla y estaban asombrados por ellos. El operador le preguntó a su compañero por qué había tantos trofeos, y este le respondió que era un tipo llamado Maestro Wan Yong Min. Preguntó a su líder qué debían hacer al respecto, y explicó que normalmente, cuando un jugador profesional comienza a jugar un juego, tendrían que añadirle experiencia adicional a las habilidades de combate. Ella le dijo que ese era el principio y le preguntó si había algún problema. Él respondió que ganar un campeonato internacional daba 20 puntos adicionales y ganar un campeonato nacional daba 5 puntos. Si sumaban todos esos puntos, eran más de 500. Ella estaba sorprendida y dijo que nunca habría imaginado que eso pudiera suceder. Ese día, él estaba en su apartamento, bostezando y sentándose, dándose cuenta de que hacía tiempo que no tenía una siesta tan larga. Se levantó, preguntándose si el tipo se había ido ya, y luego notó una luz en la habitación. La miró detenidamente, caminó hacia adentro y la tocó, preguntándose dónde debería probar primero. Se puso el traje y dijo que el traje exclusivo no se sentía tan mal. Luego se colocó el casco y entró en la máquina. Se acostó, y de repente la máquina se iluminó, sorprendiéndolo. Gritó mientras la máquina lo movía dentro del juego. De repente, apareció una interfaz que lo confundió. Mostraba que buscaba su información de cuenta, pero no encontró nada, por lo que creó una nueva cuenta para él. Luego, buscó información del personaje, pero tampoco encontró nada, así que le preguntó si quería crear un nuevo personaje y le dijo que los datos del escaneo corporal estaban disponibles, preguntándole si quería cargarlos. Él respondió que sí, y le advirtió que las puntuaciones de habilidades variarían según los resultados del escaneo corporal, y que las actualizaciones serían posibles después de un mes. Luego mostró que su fuerza, agilidad y resistencia estaban todas al máximo, y todas comenzaban con 20 puntos. También se aplicarían ajustes a las habilidades restantes. Estaba en pánico, preguntándose por qué había tantas cosas. Después de organizarlo todo, la interfaz le pidió que eligiera un nombre para el personaje. Realmente no pensó en uno, así que decidió nombrarlo Raan. Lo escribió en el monitor y lo guardó. De repente, apareció un clon frente a él, sorprendiéndolo, y la interfaz le dio la bienvenida y le deseó éxito en su aventura. Luego le preguntó si quería empezar el tutorial. Él aceptó y se le mostró que estaba siendo trasladado al tutorial. Luego desapareció. Unos minutos después, estaba esquivando los ataques del monstruo, sorprendiendo a los operadores, quienes se preguntaban cómo podía hacerlo. El monstruo reunió una bola de poder y lo atacó continuamente, pero él le dijo que no era gran cosa y saltó acercándose mientras esquivaba los ataques. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para atacar, el monstruo se rió, pero él lo golpeó con un solo ataque, dejando atónitos a los productores que lo observaban. Uno de los técnicos comentó a su jefe que no era una broma y que la limpieza del tutorial podría ser un nuevo récord para todas las etapas. La mujer respondió que el equipo de monitoreo debía estar preguntándose si eso era un error. El hombre preguntó cómo había logrado superar las 10 etapas del tutorial perfectamente, ya que eso era imposible, y se preguntaba si esos movimientos eran siquiera de un humano. Ella respondió que los datos estaban hechos basándose en los movimientos de Young Men,
por lo que teóricamente era posible, dejando al técnico incrédulo ante los movimientos de Young Men. Mientras tanto, dentro del juego, él esquivaba todos los ataques del orco. El orco levantó su hacha para atacarlo, pero él solo sonrió, rompió el hacha de una patada, sorprendiendo al orco, y luego saltó sobre él, levantando su pierna para hacerle una patada en hacha en la cabeza, lo que lo hizo caer al suelo con fuerza. Se acercó al orco mientras éste se desvanecía lentamente. Aburrido, preguntó cuánto tiempo más tendría que seguir luchando contra esos monstruos de entrenamiento. Después, llegó otro monstruo, y lo mató. Llegó un monstruo oso, y también lo mató. Finalmente, llegó un monstruo de baba, y lo mató igual que a los demás. Mientras observaba cómo el monstruo se desvanecía, la interfaz le informó que había adquirido la habilidad oculta llamada Golpe Definitivo, nivel 1. Con una habilidad pasiva que concentraba todo el poder del ataque en un solo punto para amplificar su fuerza. Usándola, el poder de ataque aumentaba en un 300%, el daño crítico aumentaba en un 300% cuando se golpeaba un punto débil, y el daño adicional aumentaba en un 10% por cada golpe consecutivo en puntos débiles, con un máximo de 20 acumulaciones. Él dijo que estaba bien y que la habilidad de detección de puntos débiles que había conseguido antes también era agradable, pero que todo se estaba volviendo aburrido, por lo que se preguntaba si el juego realmente era un fracaso después de todo. Mientras tanto, en la cafetería Ajlis, una mujer emocionada le preguntaba a su amiga si el maestro realmente había decidido empezar a jugar Final Saga por ella. Su amiga le pidió que bajara la voz y le preguntó por qué mentiría. También le dijo que incluso se había registrado como usuario, por lo que tal vez estaba jugando en ese momento. Su amiga se mostró sorprendida de que su hermano estuviera jugando un juego, diciendo que no podía creerlo desde que se retiró de repente, y ahora también estaba jugando. La mujer le dijo que su hermano era bueno en todo, pero su amiga le preguntó qué pasaba, ya que no parecía estar contenta. Ella respondió que, hasta donde sabía, su hermano nunca había dado todo de sí, ni una sola vez. Esto dejó a su amiga preguntándose qué quería decir. Le explicó que su hermano nunca había tenido la oportunidad de desatar todo su poder porque el mundo era demasiado pequeño y débil para aceptarlo. Por eso, se preguntaba qué pasaría si existiera otro mundo, un mundo diferente llamado el juego. Él estaba sorprendido en la etapa 30, enfrentándose a un doble. Se miraron mutuamente y estaba realmente impresionado. El doble intentó patearlo mientras él pensaba en terminar con eso de un solo golpe, pero lo esquivó rápidamente, corrió un poco y luego miró hacia atrás, haciendo una patada giratoria estilo Conor McGregor que golpeó al doble en la entrepierna. El doble cayó al suelo, retorciéndose de dolor, y lentamente se desvaneció, dejándolo pensar que, aunque lo había hecho, seguía siendo un poco inquietante. La interfaz le informó que su entrenamiento estaba completo, y su puntuación final era todo eliminado, con un ranking acumulado en primer lugar. Como recompensa por haber trascendido más allá del objetivo de la misión, todas sus habilidades aumentaron en 5 puntos cada una. Su evaluación final es SSS+, y es la encarnación de la perfección en las artes marciales. Busca un hueso marcial adecuado y, cuando lo encuentra, le pregunta cuál le gustaría elegir, un cuerpo de dios marcial o el cuerpo de la naturaleza. Pero él se pregunta qué son esos términos, dándose cuenta de que debería haber revisado la información básica antes de ingresar. De repente, la interfaz aparece y le muestra la diferencia entre el hueso marcial, el cuerpo de dios marcial y el cuerpo de la naturaleza. Se da cuenta de que el cuerpo de dios marcial potencia el poder de combate puro en artes marciales, mientras que el cuerpo de la naturaleza mejora el poder de combate a través de habilidades. Se pregunta cuál debería elegir. Después de solo un segundo, elige uno y la opción desaparece. Ya ha experimentado la cima de las artes marciales y, para él, es natural intentar un nuevo camino para un nuevo desafío. La interfaz mostró que eligió el cuerpo de la naturaleza e inició la modificación del hueso marcial. Sintió algo que lo confundía, luego gritó de dolor por ello. La escena cambia a la cafetería Angelus, donde ella le pregunta si realmente ha decidido ayudarla. Él la llama jugadora de alto nivel en los juegos, y ella explica que un jugador de alto nivel ayuda a uno de bajo nivel, lo cual se llama Glossary Helping. Ella respondió que no puede ayudar hasta que termine el tutorial. Recuerda que le recordó continuamente a su hermano que recuerde a Belrose. Ella le pregunta si, aunque su hermano es el maestro,
no puede empezar en el nivel 1 y luchar contra monstruos, pero él le responde que no, y le explica que, si se trata de él, habrá más en juego. Mientras tanto, dentro del juego, él golpea a un monstruo, haciéndolo caer al suelo. Al verlo, los demás se sorprenden. Él aterriza en el suelo, sorprendiendo al monstruo, y realiza otra patada giratoria estilo Conor McGregor, golpeando a dos monstruos. Uno de ellos intenta atacarlo por detrás, pero termina recibiendo un golpe de karate y es arrojado al suelo. Los monstruos se desvanecen lentamente mientras él dice que no son nada especial. Oye algo a lo lejos y ve a otros jugadores luchando contra más monstruos. Los jugadores atacan al monstruo, dejándolo sin palabras, y él abre su ventana de estado. En ella, su nombre es Ryan, nivel 1, sin empleo, y su hueso marcial es el cuerpo de la naturaleza, igual que su título. Su salud es de 650/650. Su maná es de 550/550. Hambre y sed están en 0. Su estado es normal. Su fuerza y resistencia son 20+45. Su agilidad e inteligencia son 10+45. Y sus puntos de habilidad no utilizados son 0. Piensa que sus estadísticas son extrañas y se pregunta por qué hay un +45 en todo, y si podría ser debido a su cuerpo de la naturaleza. Mira a su alrededor, molesto por el desbalance, y piensa que es un juego mal diseñado. Deja de mirar porque vio algo y se pregunta si debería dirigirse hacia donde estaba mirando. Entonces, salta de una piedra a otra hasta bajar, haciendo que los otros jugadores lo noten mientras se dirige a la zona de alto nivel. Entra sin saber qué es ese lugar. A mitad de camino dentro de la zona, oye algo gruñir. Ve algo mirándolo furioso, y salen, mirándolo ferozmente. Nota que los monstruos son lobos azules de nivel 25 y se pregunta por qué cambió de repente, ya que los monstruos que estaba enfrentando antes eran de nivel 10. Pero para él, no importa. Los lobos se acercan a él gruñendo, pero escuchan un gruñido fuerte que los sorprende a él y a los lobos. Los lobos huyen rápidamente con miedo, dejándolo confundido. Luego, algo detrás de él avanza, rompiendo el suelo. Se da la vuelta y ve a un gran monstruo detrás de él, mirándolo con una sonrisa. Cuando ruge furioso, él ve que es el rey del bosque salvaje, un oso grizzly de nivel 35, y se pregunta si es una broma. El oso ruge con furia e intenta atacarlo, sorprendiéndolo. El ataque impacta contra una pared, rompiéndola, pero él logra evitarlo rápidamente. A través de la niebla, los ojos rojos del oso lo miran y lo atacan velozmente. Él retrocede y lo esquiva, dándose cuenta de que el oso es rápido para su tamaño. Mientras detectaba su debilidad, vio que la cara del oso era su punto débil, así que comenzó a saltar continuamente y se preparó como un boxeador. El oso intentó atacarlo, pero él lo esquivó fácilmente. Furioso, continuó atacando, pero él evitaba todos los golpes sin problemas. El oso, cada vez más irritado, trató de rasguñarlo. En ese momento vio una apertura y le dio un puñetazo en la barbilla, haciendo que se estrellara contra una roca. Luego saltó a su lado y le golpeó nuevamente la cara rápidamente, haciendo que perdiera algunos dientes afilados. Reunió toda su fuerza y le dio una patada fuerte en la cara, haciendo que cayera al suelo con un impacto fuerte. La interfaz apareció para felicitarlo y le informó que había obtenido el logro de derrotar a un oso en el nivel 1. Los niveles son solo números, Rey del Bosque, decía el título único que obtuvo por derrotar a un oso en el nivel 1 sin la ayuda de nadie. También le dijeron que todo su poder de ataque aumentó en un 5%. De repente, su objeto se rompió en pedazos y cayó al suelo, lo que le hizo preguntarse por qué su objeto desaparecía y si su durabilidad había llegado a 0. También comentó que era una lástima, porque había gastado todos sus recursos para comprarlo y se preguntaba si no podía repararse. De pronto, el oso muerto brilló intensamente y liberó unos guantes. Los guantes se llamaban 4 garras del oso grizzly y estaban hechos de la piel del rey oso grizzly, permitiendo a quien los use aprovechar la fuerza de un oso. Además, su poder de ataque era 30, su durabilidad era de 500/500 y otorgaban más 3 en fuerza. Se los puso, asombrado, y pensó que había tenido suerte. Luego abrió su ventana de estado, recordando que Menian le había dicho algo. Ella le había explicado que no sabía mucho sobre el árbol de empleos, pero le advirtió que no tocara los puntos de habilidad adicionales, porque ella se encargaría de eso, y le dijo que los guardara.
Explicó que cada punto de habilidad era muy valioso en el juego, por lo que no debía distribuirlo sin cuidado. También recordó que le había pedido que le enviara un mensaje cuando entrara al juego, pero notó que ella no estaba en línea, por lo que se preguntaba si debería subir de nivel un poco mientras tanto. Mientras tanto, en Condulsa, el hombre y los demás trabajadores no podían creer lo que veían al verlo matar al oso en la pantalla. Pero ella estaba furiosa y gritó que le había dicho al líder del equipo de desarrollo que era un error. El hombre le preguntó si dar un buff de experiencia al usuario no estaba rompiendo demasiado el equilibrio del juego, a lo que ella respondió que sí, y explicó que el golpe definitivo era demasiado poderoso, dejando a los trabajadores atónitos por un momento. Uno de los maestros preguntó quién era el usuario y si el equipo de equilibrio del juego debería saberlo. El hombre con la camisa azul respondió que no era una ventaja que pudieran darle a los usuarios y se preguntaba si podría ser un administrador probando el equilibrio del juego. Respondió que si ese fuera el caso, habrían recibido un aviso. Se preguntaba si era siquiera una persona o una IA probando una nueva misión en PCs. Su compañero de trabajo estuvo de acuerdo y explicó que, viendo cómo estaban luchando constantemente, podría estar relacionado con eso. Los demás se preguntaban cuál era la identidad del jugador. Al escuchar esto, ella furiosa respondió que no se lo dirían. Gritó que el líder del equipo de equilibrio del juego no se lo diría y que estaban en una emergencia por ello, así que ¿cómo se suponía que iba a escribir el informe mensual? Furiosa, gritó que iba a agarrar por el cuello a ese jugador, mientras sus compañeros de trabajo intentaban calmarla. Unos momentos después, cuando tomó un café, se calmó y le dijo a su compañero de trabajo que deberían pensar positivamente y que ese personaje con nombre podría influir en un nuevo flujo de usuarios, ya que de todos modos era un juego injusto. Así que le dijo a su compañero que él se encargaría de ese usuario, a lo cual él accedió. Ella miró su computadora portátil preguntándose si serían capaces de obtener el cuerpo de la naturaleza. Observó cómo él perseguía felizmente al ciervo que corría y sonreía mientras mataba al desesperado ciervo, lo que la enfureció y comentó que el equilibrio de trabajos del juego se desmoronaría. Mientras tanto, en Dauros Village, una aldea inicial, el guardián se sorprendió cuando entró en la aldea. Alguien le comentó que su equipo se veía genial, lo que llamó su atención. Luego, otros jugadores le preguntaron si era un jugador de alto nivel o un personaje antiguo, pero él simplemente se dio la vuelta. Aún así, uno de los jugadores le pidió que no se fuera y le preguntó si podía darle 10 cobres. Los otros jugadores también le pidieron si podía darle algún objeto extra y algo de botín sobrante, pero él simplemente se dio la vuelta y se fue, lo que hizo que los jugadores pensaran que sus objetos eran de pago para ganar y que era arrogante. Mientras se alejaba, miró a los jugadores y comentó que todos hoy en día creen que tienen derecho a favores, por lo que pensaba que era más cómodo vagar solo. Luego recordó que primero debía conseguir un trabajo, así que abrió la interfaz preguntándose dónde estaba el gremio marcial. Más tarde, encontró el lugar del gremio marcial. Dentro del gremio, se quedó sin palabras mientras un hombre grande lo miraba. Le preguntó cómo había llegado allí, pero él simplemente respondió que quería tener un trabajo, lo que sorprendió al hombre y felizmente le dijo que había llegado al lugar indicado. El hombre aclaró su garganta y le preguntó si sabía que era el gremio marcial, por si había llegado allí por error. Él le dijo que quería cambiar su trabajo a artista marcial. Al escucharlo, el hombre se mostró extasiado y le dio una palmada en la espalda mientras decía, finalmente, alguien que reconoce el verdadero valor de las artes marciales y le preguntó confiadamente, ¿qué otro trabajo es más varonil que ser un artista marcial? El hombre le entregó un papel en blanco y le dijo que simplemente colocara su mano allí para registrar su información y realizar el cambio de trabajo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, él ya había colocado su mano en el papel. El hombre se sorprendió al ver su cuerpo de la naturaleza y lo miró seriamente. Él lo notó y le preguntó si había algún problema, pero el hombre simplemente respondió emocionado que no había ningún problema y le agradeció por venir. La interfaz le informó que había emprendido el camino de aprendiz de artista marcial y que su trabajo básico elegido no podía cambiarse, excepto en circunstancias especiales. Leyó esto con fastidio cuando el hombre le dio unos libros, diciéndole que no eran gran cosa, pero que eran gratis. Miró los libros preguntándose qué habilidades contenían y vio que todas eran de nivel 1 y muy básicas, lo que le decepcionó por unos minutos al verlas.
Entonces se dio cuenta de por qué los artistas marciales no eran populares. Agarró el libro sabiendo que esas habilidades eran demasiado básicas y su amplificación de poder era patética. Sabía que había una forma de amplificar el daño en un 10% adicional con un golpe crítico, pero no tenía mucho mérito para los usuarios regulares. Le dijo al hombre que los libros realmente no eran impresionantes, a lo que el hombre se disculpó. Después de eso, el hombre le agradeció por su registro. No podía creer que él tuviera el legendario cuerpo de la naturaleza. Lo miró detenidamente y pronto la transferencia de datos se completó. Después de caminar unos minutos por la aldea, se preguntaba qué debería hacer y sabía que necesitaba obtener una misión, pero se preguntaba a dónde debía ir. Recordó a su hermana regañándolo para que memorizara cómo subir de nivel primero, diciéndole que era como un examen. Continuó caminando nuevamente, preguntándose si debería intentar pelear con oponentes más fuertes. Más tarde, vio bolas de fuego volando y atacando a los monstruos. Los otros jugadores estaban luchando juntos y algunos estaban solos luchando contra los monstruos. Se dio cuenta de que había llegado al campo de caza, luego miró al orco enfermo de nivel 28 y pensó que no estaba tan mal. De repente, una línea de disparo pasó junto a él, sorprendiéndolo y golpeando al orco. Vio a la persona que estaba usando la habilidad línea de disparo mientras golpeaba a los monstruos, lo que lo hizo preguntarse qué significaba línea de disparo. Suponía que significaba reclamar a un monstruo, y no podía hacer nada cuando alguien más había reclamado al orco. Entonces se dio la vuelta para atacar al otro orco, pero fue atacado por otros jugadores. Nuevamente, cuando intentó encontrar monstruos para atacar, otro jugador lo reclamó y lo mató primero. Corrieron dándose cuenta de que necesitaba actuar más rápido para reclamar uno. Vio un orco libre y lo pateó con fuerza justo cuando alguien lo atacó con una flecha diciendo Land Shock. Cuando cayó al suelo, alguien le gritó furiosamente que no tenía modales, lo que lo sorprendió. La mujer le dijo que la gente debería tener modales cuando juega, y él había dado el último golpe al monstruo después de que ella lo atacara con un man shot. Él intentó explicarle que había intentado atacar primero, pero ella le dijo que su flecha lo había alcanzado primero, y le preguntó si alguna vez había jugado un juego así, porque la gente debería ser considerada. Luego se alejó, dejándolo enfadado y pensando que era ridículo. Suspiró y se preguntó si atacar a un monstruo que alguien más está atacando equivalía a ser maleducado. Notó que los otros jugadores disparaban flechas primero para reclamarlo y luego sus compañeros continuaban el ataque. Si ese era el caso, se dio cuenta de que no podía cazar allí como atacante cuerpo a cuerpo y se preguntó si debería comprar un arco también. Miró a su alrededor y decidió ir a un lugar menos concurrido. Se adentró en el bosque y comenzó a hacer mucho ruido. Estaba evitando un ataque mientras le decía al monstruo que era demasiado lento, lo que lo hizo enfurecerse y atacarlo continuamente, pero él lo esquivaba fácilmente. El monstruo saltó hacia él para atacarlo, pero él seguía burlándose para que lo siguiera, lo que hizo que se enfureciera más y rugiera con fuerza, deseando matarlo. Atacó, pero él esquivó, haciendo que el suelo se rompiera. Lanzó un ataque mientras le decía que era muy lento y lo golpeó con fuerza en la cara. Luego saltó más cerca y lo pateó en el pecho, haciendo que el monstruo gritara de dolor. Cayó de rodillas al suelo. Él corrió hacia el monstruo reconociendo su postura y lo pateó en la barbilla con una patada giratoria, haciendo que colapsara en el suelo. Después de matarlo, su nivel 25 subió a nivel 28. Estaba feliz de haber subido un poco de nivel, pero era una lástima que solo hubiera uno de esos monstruos. De repente, una gran piedra volaba hacia él, pero afortunadamente la notó a tiempo y logró esquivarla. Entonces escuchó caminar a un monstruo y vio que muchos se acercaban hacia él, pero simplemente sonrió y se preparó emocionado para acabar con ellos. Atacó a los monstruos de inmediato y, en unos minutos, todos estaban en el suelo. Estaba sentado sobre uno de ellos mientras decía que esos débiles se atrevían a desafiarlo. Decidió revisar si sus estadísticas habían aumentado en 5 puntos cada una. La ventana de estado mostró que su trabajo como aprendiz de luchador recibió el nuevo título de maestro de batallas caóticas. Su salud aumentó a 720, su maná a 610 y tenía 27 puntos de habilidad sin usar. Estaba asombrado de haberlo logrado y seleccionó su nuevo título de maestro de batallas caóticas, que es raro.
Luchar y ganar contra una docena de enemigos sin recibir daño lo convirtió en un verdadero maestro de batallas caóticas, y su efecto era que, al luchar contra 10 o más enemigos simultáneamente, todas sus estadísticas aumentaban en un 10%. Se levantó para caminar, sabiendo que habría cosas más interesantes una vez que avanzara más. Luego miró hacia arriba y decidió ir más arriba en el bosque. Entre los arbustos, salió y vio a un humano a lo lejos. Miró de cerca y vio que era un bandido de nube blanca de nivel 45. Se preguntó qué habría para robar en un lugar como ese. Luego recogió una piedra del suelo diciendo que ser nivel 45 lo haría interesante. Lanzó la piedra al bandido y lo golpeó en la cabeza. El bandido furioso miró a su alrededor preguntando quién la había lanzado, y él salió de los arbustos diciendo que estaba allí. Saltó para atacarlo mientras le preguntaba qué estaba haciendo ahí, y lo atacó furiosamente, pero él lo esquivó, lo que lo dejó sorprendido porque definitivamente era más fuerte que los enemigos anteriores con los que había luchado. Sabiendo que el arma del tipo es una espada larga, que claramente tiene más alcance que sus puños, lo que le da una ventaja, pero aún así, esquiva sus ataques con facilidad, lo que enfurece más al tipo. Sin embargo, él solo sonríe mientras esquiva, sabiendo que eso solo funcionará contra debiluchos. Lo golpeó, lanzándolo por los aires y haciéndolo aterrizar con fuerza en el suelo, lo que lo hizo rodar varias veces antes de detenerse. Pero antes de que pudiera levantarse, él ya estaba frente a él, preguntándole qué estaba haciendo. Él respondió que solo le estaba enseñando una lección, luego lo golpeó con puñetazos fuertes, medianos y débiles, lo que hizo que el tipo suplicara por su vida. Se levantó dejando al tipo temblando de dolor y se dio la vuelta, preguntándose a dónde debería ir ahora y si debía dirigirse a la aldea a lo lejos. En la aldea, vio que había personas que la vigilaban mientras él se escondía detrás de una piedra, pensando que sería genial si hubiera un agujero. Pero pensó que, si no había un agujero, solo tendría que hacer uno. Entonces corrió hacia la torre y la golpeó con fuerza. La torre de vigilancia colapsó, haciendo que las personas en ella cayeran, y los demás entraron en pánico cuando finalmente se derrumbó. Salió corriendo hacia los sorprendidos aldeanos, preparó su puño y golpeó a la persona que estaba frente a él, luego saltó hacia las otras personas, pisoteó a uno en la cabeza y lanzó un ataque contra los demás. La escena cambia a él en su apartamento haciendo flexiones con un solo dedo, mientras Menian está sentada en su espalda, diciéndole que nunca subestime a sus oponentes. Él le preguntó si sabía cuál es la forma más efectiva de luchar contra múltiples enemigos, y ella respondió que simplemente derrotara a uno a la vez. Pero él le dijo que estaba equivocada y que la respuesta correcta es controlar el espacio. Le dijo que se apoyara contra una pared o atrajera a sus enemigos hacia un camino estrecho para enfrentarse a la menor cantidad posible de oponentes a la vez. También le dijo que su punto de vista no estaba del todo mal, ya que en ciertas situaciones podía ser la mejor respuesta y que es simple, apuntar al líder enemigo. Irrumpió en la habitación, sorprendiendo a las personas que estaban dentro, preguntándose quién era. Se enfrentó a uno de los hombres y lo golpeó, lo que lo lanzó por los aires. Luego golpeó a otros dos hombres. Las personas afuera intentaron atacarlo por detrás, pero él simplemente los pateó a todos de un solo golpe y corrió rápidamente hacia donde estaba el líder. De repente, la pared se rompió y una mano salió de ella intentando agarrarlo, pero él la esquivó. El hombre lo miró furiosamente preguntándole a quién estaba mirando. Al observar al enorme hombre, supo que había encontrado al líder de la aldea y se dio cuenta de que el hombre estaba tratando de medir su poder primero. El hombre le preguntó si solo iba a mirar, y él respondió que de ninguna manera, luego saltó para atacarlo. Pero el líder simplemente sonrió y cargó contra él con un ataque de hombro, rompiendo las paredes y las piedras que golpeó. Afortunadamente, él logró colgarse de arriba a tiempo, dándose cuenta de que, si no hubiera sido por eso, estaría muerto. Estar en un espacio tan estrecho era demasiado peligroso, así que debía cambiar de lugar. Salió y fue recibido por los aldeanos y el líder. El líder le dijo que no esperaba que lo siguiera afuera y que tenía agallas. Él simplemente sonrió,
sabiendo que estaba en desventaja en términos de fuerza y que tendría que confiar en su velocidad. El líder lo provocó para que lo atacara, pero él sabía que tuvo suerte de que el líder tuviera el mismo estilo de artes marciales que él, lo que significaba que sería más fácil predecir sus patrones de ataque. Lanzó un ataque contra el líder y el jefe enemigo inmediatamente se preparó para atacarlo. Afortunadamente, él lo esquivó, pero fue lanzado hacia atrás por el impacto del ataque del jefe. Rodó por el aire y cayó de rodillas al suelo. Sabía que estuvo cerca de ser golpeado y que casi se metió en un gran problema. El líder se rió, preguntándole si se daba cuenta de la realidad, preguntándole cómo se atrevía a desafiarlo con sus puños, y si no se arrepentía. Pero él simplemente se levantó en silencio, sabiendo que el líder era definitivamente un enemigo de alto nivel, y que un solo golpe erróneo podría ser su fin. Pero eso era lo que él quería, una pelea, la emoción de posiblemente perder, y esa era la razón por la que empezó a jugar el juego. Sonrió en silencio, lo que hizo que el líder se enfureciera y corriera hacia él para atacarlo. Pero cuando el líder lanzó un puñetazo, él lo esquivó y le golpeó la mano, lo que lo sorprendió. Luego preparó una pierna y le dio una patada fuerte en la barbilla. El líder se enfureció aún más y usó ambas manos para atacarlo con un golpe de relámpago, pero él saltó hacia atrás en el aire para evitarlo. Escupió, pensando que el joven era terco, y corrió hacia él para atacarlo, creyendo que sería el fin. Apareció frente a él diciéndole que le diera un verdadero desafío, y se dio cuenta de que, en esa situación, no podía retroceder. El líder golpeó el suelo con los pies usando toda su fuerza, lo que lo sorprendió, ya que era un señuelo. Inmediatamente cambió a un puñetazo mientras lo miraba furiosamente y lo atacó con una onda de choque, dejándolo impactado. Él bloqueó los ataques con sus brazos, sabiendo que no podría resistir y se inclinó para dejarlo pasar. Apretó los dientes de dolor y se dio cuenta de que su brazo izquierdo no respondía, preguntándose si era por el nivel de detalle en el juego. Los aldeanos lo rodearon y caminaron lentamente hacia él para matarlo, pero el líder gritó que nadie interfiriera. Sonrió y le dijo a todos que no dejaría que nadie se interpusiera en su camino porque esa era su batalla. Al escuchar eso, el líder también sonrió y le dijo que si todos se hubieran unido contra él, ya habría terminado. Pero ahora entendía por qué no lo hicieron. También dijo que, después de todo, él también odiaba que interrumpieran sus peleas más que nada. El líder le dijo que sentía lo mismo. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que sintió esa tensión y emoción, luego corrió a atacarlo, dándose cuenta de que había tomado la decisión correcta al jugar el juego. El líder una vez más usó su onda de choque para atacarlo y matarlo, pero se sorprendió cuando él se deslizó por debajo de él, diciéndole que era demasiado lento, y lo golpeó con el codo por detrás de las rodillas. El líder se sorprendió y cayó al suelo. Él saltó para atacarlo mientras estaba en el suelo, pero el líder aún intentó golpearlo. Desafortunadamente para el líder, él le atrapó la mano y se la torció, lo que lo hizo temblar de dolor. Saltó hacia atrás y le dijo que ahora estaban a mano, lo que hizo que el líder se enfureciera más e intentara pisotearlo. Él esquivó el ataque y le dijo que lo había atrapado, luego le dio una fuerte patada en la cara, lo que lo lanzó por los aires, rompiéndole algunos dientes. El líder colapsó en el suelo y los aldeanos no podían creer que su jefe hubiera perdido. Aparecieron varias interfaces alrededor de él, diciéndole que había subido de nivel, y notó que su brazo izquierdo ya no le molestaba. Se preguntó si sería por el efecto de recuperación al subir de nivel. Miró al líder muerto en el suelo y dijo que había sido una pelea realmente divertida. De repente, el cuerpo del líder brilló y soltó un objeto naranja, lo que lo hizo preguntarse qué era, ya que los objetos que obtenía en la zona para principiantes eran grises, blancos y azules. Se preguntó si no serían solo objetos comunes, poco comunes y mágicos. Los aldeanos se preguntaron qué debían hacer y decidieron que necesitaban vengar a su jefe. Él agarró el objeto y se levantó de inmediato, lo que sorprendió a los aldeanos, que gritaron que no lo dejaran escapar y que lo atraparan. Corrió dentro de un callejón estrecho mientras los aldeanos lo perseguían furiosos. De repente, un poder enorme salió del callejón, lanzando a los aldeanos por los aires y haciendo que los demás se preguntaran qué estaba pasando. La niebla se disipó mostrando a muchos aldeanos muertos en el suelo.
Como había dicho antes, la forma más efectiva de luchar contra múltiples enemigos era controlar el espacio. Provocó a los aldeanos restantes para que lo atacaran, lo que los hizo enfurecerse y atacarlo juntos. Después de matar a todos los aldeanos y al líder, se acercó a las cascadas y miró alrededor. Pensó que parecía estar cerca, y mostró los objetos que había obtenido del líder anteriormente, y un pergamino apareció frente a él. Era la banda de la montaña de la nube blanca, un tesoro legendario. Era un mapa atesorado por Vite Beargoro, el líder bandido de la montaña de la nube blanca, quien nunca lo dejaba fuera de su vista, ya que mostraba una ubicación en dicha montaña que nadie conocía. Estaba confundido al ver que era legendario, porque pensaba que el grado más alto era el de magia. Supuso que la ubicación no parecía estar muy lejos de allí. Agarró el pergamino y miró hacia las cataratas, preguntándose si debía intentarlo. Abrió la interfaz, dándose cuenta de que había llegado al lugar marcado en el mapa, pero se preguntaba qué hacer a continuación. Miró a su alrededor y luego hacia arriba, preguntándose si podría estar allí sin darse cuenta. Pisó una piedra y, nervioso, se dio cuenta de que estaba en un acantilado tratando de no caerse, adivinando que podría haber una cueva oculta detrás de las cataratas, como en las películas. De repente, resbaló y sus temores se hicieron realidad, ya que cayó. Afortunadamente, cayó al agua e intentó nadar hacia arriba cuando el mapa se iluminó y le indicó que lo había desbloqueado. La interfaz mostró que había activado la prueba oculta, que estaba probando sus cualidades y detectó su cuerpo natural. Luego, pasó la primera etapa de la prueba sin saberlo. Se despertó por la luz y se encontró en el centro de algún lugar, preguntándose dónde estaba. La interfaz apareció frente a él diciendo que estaba probando los ojos del objetivo. De repente, algo llegó detrás de él, lo que lo hizo mirar hacia atrás sorprendido, y vio a muchos monstruos mirándolo fijamente. Se preguntó quiénes eran esos seres, pero la interfaz solo le dijo que silenciara a los golems de las muñecas. Los golems saltaron hacia él, haciéndolo sentir aún más confundido sobre cómo se suponía que debía silenciarlos sin ninguna explicación. Vomitó agua mientras los golems se acercaban, pero antes de que uno pudiera patearlo, él lo pateó primero con furia, diciendo que ni siquiera le habían dado la oportunidad de descansar. Saltó hacia atrás, dándose cuenta de que no tenía otra opción más que enfrentarse a los golems de frente. Bloqueó sus ataques usando sus brazos, dándose cuenta de que no era una broma. Lanzó su puño y golpeó a uno de los golems, haciéndolo pedazos, pero este regeneró su cuerpo y lo miró ileso, lo cual no podía creer. Los golems lo miraban mientras él se preguntaba si silenciarlos no significaba destruirlos. Entonces recordó que la interfaz mencionó que estaban probando sus ojos. Saltó para atacarlos, pero ellos también saltaron hacia él para atacarlo. Luego notó el vientre del golem y se preguntó si era su punto débil. La interfaz le dijo que había pasado la prueba de la etapa 2 y que su tercera prueba oculta se había activado, escaneando su vitalidad y maná, también probando su resistencia. De repente, sintió un dolor interno que lo hizo temblar, preguntándose qué era ese dolor insoportable y si querían que lo soportara. Los golems lo atacaron, pero afortunadamente los evitó, aunque se dio cuenta de que su maná y vitalidad estaban disminuyendo mientras entraba en pánico. Uno de los golems le lanzó una patada, pero antes de que le diera en la cara, la bloqueó con su brazo. Los golems siguieron atacándolo y él solo cubría su rostro para no ser golpeado. Aunque estaba en una condición crítica, sonrió y golpeó de vuelta a los golems, sabiendo que no iba a rendirse y morir. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love